Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que sea todo bueno. Hoy nos toca hablar un poquito, o ver un poquito el tema del Deuteronomio, el quinto de los libros de la Torá. Y vamos a empezar con alguna que otra complicación. En hebreo, ese quinto libro se llama Devarim. Devarim quiere decir palabras, Devarim puede significar también cosas, y se ha traducido a Deuteronomio precisamente porque la palabra Deuteronomio quiere decir dividida en dos partes, Deutero por un lado y nomio por el otro. Deutero es repetición y nomio palabras. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este quinto libro de la Torá? Que Moisés todo el tiempo está hablando. Y si ustedes se acordarán, cuando Dios lo va a buscar para designarlo como su emisario o su servidor para ir a rescatar a aquellos seres humanos que estaban en esclavitud, Moisés dio como excusas en aquel momento que él tenía problemas para hablar, a tal punto que Dios designa a Aarón, su hermano, para que sea la palabra que Moisés aparentemente no podía decir. En este libro parece ser que las posibilidades de Moisés para hablar se resolvieron y puede hablar y mucho. Y por lo tanto todo el libro de Deuteronomio son palabras de Moisés. ¿A quién le habla? Principalmente le habla a todos aquellos que nacieron en el desierto y que no conocieron, no vivieron lo que sus padres vivieron. Es decir, sus padres, en principio, no nos olvidemos que caminaron 40 años en el desierto, sus padres, podemos suponer, que en ese caminar en el desierto desaparecieron, fueron muriendo, y quedaron sus hijos. Y sus hijos no vieron nada de lo que vieron sus antepasados. Por ejemplo, el que Dios haya entregado las tablas de la ley o la Torá a Moisés, no vieron la salida de la esclavitud a la libertad, no vieron todos los milagros que de alguna manera Dios les hizo ver a sus antepasados. Y por lo tanto, tampoco vivieron no solamente los momentos de placer y de alegría, sino que tampoco vivieron los momentos de dificultades. Y es entonces que Moisés ahora, en este libro de Deuteronomio, les cuenta todo lo que han vivido a lo largo de su caminar por el desierto. ¿Quiénes? Él, Moisés, y sus antepasados. Y hay muchísimas cosas que nosotros las vamos a encontrar dos veces, como por ejemplo, tenemos el Decálogo, lo que llamamos equivocadamente los 10 mandamientos, que aparecen en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y ahora en Deuteronomio va a aparecer otra vez en el capítulo 5. Es decir, Moisés siente la necesidad de volver a explicarle, de volver a enseñarle a esa nueva generación muchas de las cosas que ya habían hecho y que tal vez ellos no tuvieron la oportunidad de recibirlo o de aprenderlo. También les cuenta a esos muchachos precisamente qué es lo que han vivido en ese caminar, las actitudes, digamos, difíciles, para no decir negativas, de sus antepasados, y que generaron dificultades entre Moisés y su gente. Y ocurre algo más. Ocurre que relata la muerte de sí mismo y relata la muerte de su hermano Aarón. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un concepto que nos han enseñado, y es que salir de la esclavitud a la libertad es relativamente fácil, pero es muy complejo sacarse la esclavitud de dentro de cada uno. Por lo tanto, ¿quiénes son los seres humanos que han de entrar a la tierra prometida llevados de la mano de Josué, o, dicho en hebreo, Yoshua bin Nun? Precisamente todos aquellos seres humanos que no conocieron la esclavitud, que no vivieron en la esclavitud, y que por lo tanto tienen, supuestamente, una libertad, y una libertad interior y una libertad de pensamiento que les va a ser muy útil en la nueva tierra donde van a vivir.
Todo eso ocurre en el libro de Deuteronomio, con muchísimos otros elementos adicionales que aparentemente son como conceptos rígidos en los cuales Moisés les cuenta a los jóvenes que nacieron en el desierto. Y en ese libro nos vamos a encontrar con repetición, nuevamente, el Deutero, de muchas de las cosas que vamos a encontrar en los libros anteriores. Mucho en el libro de Números, mucho que van a encontrar, Moisés les va a contar las dificultades que han tenido para la consecución de agua y el trato que pensaron para ello, y además el enojo que en un momento determinado Moisés le va a contar a esa nueva generación los acontecimientos que generaron dificultades entre él y su hermano Aarón, dificultades con Dios, porque aparentemente en un momento determinado Dios, y eso Moisés lo cuenta, Dios le había sugerido a Moisés que dado que el pueblo o esos seres humanos que estaban conduciendo eran de dura cerviz, es decir, cabeza dura para decirlo en nuestro castellano, y en algún momento no fueron capaces de reconocer ni siquiera los milagros y todo lo que Dios le había dado. Y es Dios que le dice a Moisés, los voy a eliminar y te voy a usar a vos, vas a quedar vos y de vos va a salir toda una nueva generación. Y es Moisés con su humildad que le dice a Dios, no, déjalos, van a aprender, yo voy a seguir conduciéndolos, pero no tomes represalias, porque ¿qué van a decir los pueblos circundantes que no fuiste capaz de conducirlos, de enseñarles, y ellos no fueron capaces de aprender? Así que déjalo como está y que de alguna manera veremos cómo pueden ir aprendiendo para vivir diferente. Y el final del libro de Deuteronomio habla de la muerte física de Moisés. En nuestra tradición, la muerte también se usa con palabras diferentes, que es la reunión con los antepasados, la reunión en algún lugar con nuestros antepasados. Eso se considera también como muerte. Y Moisés es sepultado por Dios. Y no se sabe dónde está su sepultura. Eso está escrito en el final del libro de Deuteronomio, lo van a leer seguramente. Y es entonces que alguien se pregunta, ¿y por qué no se puede saber dónde fue sepultado Moisés? Y de alguna manera nos enseñan que precisamente para no hacer de ese lugar de sepultura un lugar que se le dé ese carácter de sagrado, y que de alguna manera Moisés fue solamente un servidor de Dios y no fue el artífice de todo lo que generó a lo largo del tiempo, sino que fue, como bien dice, siervo de Dios, obediente en casi todo lo que Dios le decía. Y en algunos casos en que no fue tan obediente como correspondía, no le fue del todo bien, con un relato que tiene que ver con el agua. En un momento determinado se relata que el pueblo quería agua y Dios le dice a Moisés, pégale a esa roca y de ahí ya va a salir agua, y así ocurrió. Y en Deuteronomio, si no me equivoco, ocurre algo similar, pero con una diferencia sustancial. Dios le dice, reúne a la gente, háblale a la roca y de ahí saldrá agua. Y Moisés no escucha bien todo lo que Dios le dice, o tenía en su memoria algo diferente, claro que era diferente, y lo que hace es, reúne a la gente, los maltrata, porque les dice cosas muy duras, y como consecuencia de su, permítanme, bronca, en lugar de hablarle a la roca, le pega a la roca y sale agua igual, pero Dios de alguna manera le dice, no cumpliste con lo que yo te dije, no creíste en mí, y como consecuencia de ello, no entrarás a la tierra prometida. Porque ¿qué es lo que quería Dios en ese momento? Quería demostrarle a esa nueva generación que era capaz de hacer ese tipo de milagros que solamente Dios era capaz. Porque lo que buscaba era precisamente que sean capaces de desarrollar su fe
en un Dios abstracto, en un Dios que no se ve, en un Dios que no se toca, en un Dios que no somos capaces de nombrarlo siquiera. Entonces, ese era el objetivo de Dios. Y cuando Moisés no cumple con lo que Dios de alguna manera le pide que haga para demostrar quién él era, ahí comienza un error de Moisés que le cuesta no ir o no entrar a la tierra prometida. Y así de alguna manera podríamos decir que es un resumen del libro de Deuteronomio para concluir con el quinto libro de la Torá. Que lo disfruten. Hasta pronto.